Vamos a dar la bienvenida a la primera ponente de la mañana. Es Beatriz Trueba Marcano. Beatriz es profesora de educación infantil e historiadora de arte. Ha trabajado en escuela pública como docente en educación infantil y también ha sido asesora de formación del profesorado. Ha recibido e impartido cursos y seminarios tanto en España como en Europa. Sus temas de investigación principales son organización de espacios para la infancia, talleres integrales, el juego, la programación por proyectos y modelos didácticos innovadores. Tiene publicados varios libros y numerosos artículos. En la actualidad compagina estas actividades con el comisariado de diversas exposiciones de arte. Damos un fuerte aplauso a Beatriz Trueba. Hola, ¿se oye? Pues buenos días a todos y a todas. Encantada de estar aquí y vengo a hablaros de un oficio para el que se necesita un gusto especial por la aventura, por el descubrimiento y por la investigación. Podría sonar que estoy hablando de deportes de riesgo, de trabajo de aventura, de descubrir países lejanos, pero en realidad de lo que quiero hablar es de ser maestra o de ser maestro, de ser docente. Suena extraño porque podéis pensar, pero no es muy rutinario ser docente, no es hacer todos los días lo mismo, no es dar clases una y otra vez. Pues no, depende de la opción que cada uno tenga y de lo que uno elija. La gran diferencia de algunas profesiones como esta, de ser maestro o maestra, con otras, es que estamos con personas individuales, como sois cada uno de vosotros y de vosotras, y la trayectoria de un docente es llegar... A mí no se me ha caído nada, ¿eh? Y llevo 4 cosas. Pero bueno, es poder llegar a conectar con los intereses y las ideas de cada uno de los alumnas y alumnas con los que uno está y pasa el día a día. La decisión, yo soy de educación infantil por decisión propia, he sido profesora en la escuela pública y lo primero que tendría que deciros es por qué elegí esta profesión. Esto de elegir una profesión no es algo que se sepa de antemano normalmente. Hay gente que tiene la suerte de tenerlo claro. Sabéis que hay niños que desde que juegan con flanes en la arena de la playa tienen clarísimo que quieren ser, por ejemplo, arquitectos. Otros quieren ser músicos y lo oyes en documentales. Lo sabía desde pequeño. ¡Qué suerte! Porque lo normal no es saberlo cuando eres joven, como sois vosotros y vosotras. Normalmente no se sabe. ¿Por qué? Porque interiormente tenemos distintas intuiciones de lo que queremos ser. Y como las personas somos múltiples y diversas y los intereses son variados, un día crees que te va a interesar un montón ser músico, pero también tienes a lo mejor una intuición de que te va a ir muy bien en biología. Y son dos campos aparentemente distintos, pero para nada contradictorios, porque quien les da coherencia es tu propio interés y eres tú mismo. La razón por la que uno elige una profesión nunca debería ser algo material, externo o que te digan otros. Nunca debería ser pensar que un maestro tiene más vacaciones o que va a tener un salario fijo, ni este tipo de cosas, porque entonces te garantizo que si esa es la razón por la que eliges ser maestro, no vas a tener una trayectoria laboral muy feliz, porque no vas a seguir a tu corazón, sino que vas a seguir intereses materiales. Tanto siendo maestro como siendo cualquier otra cosa, yo pienso que hay que seguir el propio corazón, la pasión y la intuición de lo que uno sabe interiormente que le va bien. No haciendo demasiado caso de lo que te digan otros de si es práctico o no es práctico seguir ese camino. Sigue tu interior, que seguro que aciertas. Mi trayectoria empieza estudiando magisterio, luego entro en la escuela pública y es importante decir que en la escuela pública al principio estás 6 o 7 años de propietario provisional, es decir, que tu plaza no es tu plaza. Estás un año en un sitio, otro año en otro, otro año en otro, y vas cambiando de un centro a otro. Tiene un pro y un contra. En pro tiene que coges mucha experiencia
y conoces centros de muchísimos profesores, otros pequeñitos, otros rurales, otros urbanos, extrarradio, etc. Pero la contra es que no puedes desarrollar un proyecto largo ni seguir continuidad con un grupo de niños y niñas, sino que vas cambiando. También te encuentras elegidos los materiales de antemano por otras personas y esto pues es un hándicap. Entonces, después de 7 años, entro en San Sebastián de los Reyes como propietaria definitiva y por suerte todas las compañeras que entramos ese año éramos definitivas a la vez, es decir, el colegio era nuevo para todas nosotras y yo no entré a un sitio con un proyecto creado, sino que entramos todas a la vez como propietarias definitivas. Todas éramos de educación infantil y en aquel momento había normalmente 40-42 niños por aula, que es una barbaridad, pero así estaban las cosas. ¿Y qué vas a hacer? Pues tienes 40 niños por aula, en aulas pequeñas, y el Ministerio suele dar una dotación buena de materiales como aros, cuerdas, pinceles, marionetas, juegos, etc. Una dotación de material múltiple que suele ser de calidad. Pero el problema era un espacio, unas aulas muy pequeñas, muchos niños y no poder atender adecuadamente a la diversidad de todos ellos. Entonces el primer año estuvimos conociéndonos y el segundo, a raíz de un proyecto que vimos en una escuela de verano, hicimos algo radical, que es hacer desaparecer las aulas. Es como si las borrásemos. Suena muy fuerte decir cómo desaparecer las aulas, si borrarlas de un plumazo. O sea, era un proyecto arriesgado, es una de las cosas que tiene nuestra profesión, donde también hay que ser a veces un poquito valiente, y dijimos, bien, ¿qué hacemos? Juntamos todos los materiales que teníamos juntas, todas nosotras, y agrupamos cuerdas, aros, pelotas, alfombras, en un aula que se llamó Taller de Motricidad, donde no había mesas y sillas. En otro, todo lo que era arte, plástica, pinceles, arcilla, toda clase de materiales de expresión, papel grande, mesas, lo que es un taller de arte. Otro, naturaleza, observación y experimentación, con imanes, burbujas, agua, juegos de experimentación del material físico, poleas, catapultas, también pájaros, alguna gallina, tuvimos en un momento dado en el exterior, huerta, todo lo que era un taller de experimentación y naturaleza. Y otro para todo lo que era investigación de lenguaje, cuentos, poesía y juegos matemáticos. Entonces, ¿qué hacíamos? Rotábamos a lo largo del día, durante un tiempo, hacíamos una rueda y íbamos por todo el centro. Esto a lo largo de los años íbamos viendo que tenía muchísimas ventajas. Los niños y niñas se apropiaban de todo el centro. No iban a su aula con su profe. Las profes, el grupo no perdía a la profe. Yo iba con mis niños y niñas, mis compañeras igual, íbamos rotando por todos los talleres a lo largo del día. Eso daba una riqueza enorme de posibilidades, de diversidad, de opciones que no teníamos en un aula para nada, claro. Pero lo que intuitivamente eran ventajas materiales y pedagógicas se convierte en la necesidad de darle un cuerpo teórico, porque la mayoría de padres y madres estaban encantados, pero también había críticas y también hubo gente que decía quizá experimentan como conejos de Indias con los niños, cosa que no era así, porque somos profesionales y no estamos locas, entonces no estábamos haciendo ningún disparate ni ninguna inseguridad. Pero la gente cuando ve aquello, y por supuesto sin libros de fichas, los libros de fichas y los libros de texto no son necesarios. Esto es muy revolucionario decirlo, pero es completamente cierto. El libro de fichas se crea por una editorial para beneficio económico de quienes lo realizan y con una intención didáctica determinada. Pero cuando tienes un proyecto propio, tú tienes el tiempo para desarrollar un proyecto libre con niños y niñas sin necesidad de apegarte a un libro de texto, basado en sus intereses y en sus necesidades y en sus ideas previas. Entonces, a partir de ese momento, yo solicito una beca, que se llama Licencia por Estudios, que ofrece el Ministerio de Educación a quien la pida, y no es muy difícil que te la concedan, y durante un año
estudié muchísimo, yo creo que como nunca en mi vida, para fundamentar aquello que habíamos visto, que era socializar un centro, perder el aula como espacio propio y hacerlo común. Entonces, bueno, pues tuve que leer a muchos teóricos, teórico-prácticos, conocí experiencias, las busqué en España, viajé, fui a ver a mucha gente que tenía experiencias parecidas, unos seguían con el profesor el taller, otros no, había opciones muy diversas, y bueno, de ahí hice una investigación formal que se llamó Talleres Integrales en Educación Infantil. Años después, tuve la opción de hacer una asesoría de educación infantil, que es otra posibilidad que también ofrece el Ministerio. Estuve aquí en Majadahonda trabajando en el Centro de Profesores, que quizás sabéis lo que es un centro para la formación permanente del profesorado, y la función que tienes es ocuparte de ofrecer formación innovadora para tus colegas, o sea, para mis compañeros y compañeras de educación infantil. También no solo para organizar jornadas, seminarios, conferencias, sino también para ir a las aulas, a personas que quieren dar un salto adelante, hacer algo innovador, hacer un cambio radical, estar con ellas, darles un soporte, si quieren montar rincones, talleres, estar ahí para ayudar, ¿no? Para mí ha sido muy beneficioso el estar en la asesoría porque he extrapolado en lo que es conocer mi espacio de aula propio, mi colegio, por decirlo así, a ver un panorama en mapa de lo que son los centros de la zona, ¿no? Entonces, Majadahonda en aquel momento era una circunscripción que llegaba hasta la Sierra Madrileña, con lo cual he visto una variedad enorme de tipos de centro, tanto rurales como no rurales, públicos, privados, concertados, y eso te da una riqueza de puntos de vista. Luego he seguido trabajando con niños y niñas, tanto en escuela como en educación no formal, en talleres de títeres, de libros desplegables, en bibliotecas, en ludotecas, etc. Después me he jubilado y sigo trabajando en formación, escribo libros, hago artículos y pienso que nuestro trabajo es apasionante. Depende de cómo te lo tomes. Puedes tomártelo como un trabajo rutinario, donde todos los días haces lo mismo, donde sigues el libro de texto, el libro de fichas, y eso responde a un concepto de infancia muy determinado, en el que el profesor piensa que el niño es un saco a llenar y hay que darle todos los conocimientos por entero, y el profesor decide todo lo que hay que dar. Y el niño es un ser pasivo que está ahí para recibir. Vosotros no tenéis experiencia docente, pero sí tenéis experiencia de alumno. Y como alumnos y alumnas que sois, seguramente sabéis distinguir muy bien el tipo de profesorado que hay y sus intenciones. Hay otro tipo de profesor que, digamos, que se hace más colega, pero que tampoco da ningún límite, que te deja hacer lo que quieras, ¿no? Y hay otro tipo de profesorado que tiene otro paradigma, en el que piensa que niños, niñas, alumnos y alumnas, y no estoy hablando solo de educación infantil, sino de cualquier etapa educativa, todos somos distintos, tenemos nuestros propios intereses, y el profesor tiene en su función la misión de conocer a cada uno y cada una en los intereses que tiene colectiva e individualmente, para conectarse a ellos dándoles riqueza y potencia. Es decir, que si yo sé que a un niño le está interesando mucho un típico tema de un proyecto, porque unas arañas pican y tienen veneno y otras no, es un tema apasionante para investigar juntos. Lo de menos es descubrir por qué las arañas pican, aunque estemos todos apasionadamente interesados en el tema. Lo importante es que en ese trayecto niños y niñas aprenden cómo se aprende. Es decir, mucho más interesante que darte peces es darte la caña para pescarlos. Entonces, esa es la misión de un profesor. Cuando tú trabajas así por proyectos en abierto y sin libros de texto ni libros de fichas, estás en otro camino. Me temo que tengo el tiempo justo para un vídeo, ¿correcto? Vale. Perdonad. Como siempre, hablo mucho. Pues eso, nada más, no me queda tiempo.
solo deciros que en la vida sed abanicos y no solo si elegís ser maestros o no, sino elijáis lo que elijáis, no tengáis miedo, seguir vuestro corazón, vuestra intuición, y si elegís el camino de estar con la infancia, pensad que los niños, las niñas, los alumnos, mayores, chicos, medianos, merecen un respeto, una consideración, una escucha, y que el verdadero profesor se une a sus intereses y los enriquece para documentarlos. No dejéis de estudiar porque es lo que nos da fuerza ante los tecnócratas que tienen el otro paradigma. Muchas gracias.